fe no fingida. Segunda a Timoteo, capítulo 1, versos 3 al 7. Es un hecho que las familias cristianas contemporáneas enfrentan una severa crisis causada por el abandono de la fe por parte de sus hijos y de otros a los que aman. Algunos, tratando de minimizar el problema, proponen que se trata de un mero abandono de la Iglesia y no del abandono de la fe, no del abandono de Dios. Difícil resulta, sin embargo, asumir que la persona mantiene firme su fe en el Dios de Jesucristo cuando ésta rechaza, se margina y hasta huye de la comunidad de creyentes que son precisamente cuerpo de Cristo, que son la Iglesia. Además del hecho de que la experiencia demuestra que quien se aleja de la Iglesia y abandona las reuniones y las actividades de la misma, generalmente termina negando su fe en Dios en lo cotidiano de su vida, cayendo en una espiral de deterioro integral que le afecta profundamente a él y a los suyos. Dado que este es un problema acuciante que nuestra congregación, como muchas otras, está enfrentando, nos ocupamos del tema con dolor y temor, pero también lo hacemos en esperanza. Confiamos que al abundar en el estudio de la palabra, así como en la práctica de la oración intercesora, Dios nos mostrará lo que es posible rescatar, lo que hay que cambiar y lo que hay que empezar a hacer y a dejar de hacer. Al mismo tiempo, confiamos, nos fortalecerá para asumir y enfrentar las pérdidas irrecuperables con su ayuda y su consuelo. Desde luego, nos acercamos al tema sabiendo que las causas que lo explican son multifactoriales y que en cuestiones de fe siempre hay un espacio de responsabilidad personal en el que cada quien es llamado a asumir sus circunstancias y sus responsabilidades espirituales, tanto en los que se van como en los que permanecemos fieles al Señor. He escogido como punto de partida para nuestra reflexión inicial el comentario que Pablo hace acerca de la fe de su muy amado Timoteo. Lo hago primero porque en este pasaje el apóstol se refiere a la experiencia de quien, Timoteo, ha hecho suya la fe de sus familiares, particularmente de su madre y su abuela. El proceso de conversión de Timoteo y de los Timoteos nuestros resulta muy diferente del de quienes han experimentado lo que podemos llamar una conversión dramática, es decir, de quienes por alguna circunstancia excepcional o en una experiencia impactante han decidido cambiar sus creencias religiosas, pasando de la religión de sus padres al cristianismo evangélico, por ejemplo. Han negado la fe que sus padres mantenían y han buscado su propio pozo en la fe cristiana. Estos, a quienes se conoce como cristianos de primera generación, han recibido, experimentado y valorado su fe de manera dramática, pues su conversión generalmente ha implicado una transformación radical de sus vidas, de sus valores, aún de sus relaciones más íntimas. Su conversión es un parteaguas que divide su vida en el antes y después de la misma, pudiendo entonces identificar con mayor precisión y valorar con mayor convicción lo que su conversión representa para ellos. No pasa así con los hijos de creyentes de segunda o tercera generación. A diferencia de sus antecesores,
Su conversión no necesariamente marca un antes y un después en su forma de vida. A diferencia de la experiencia de conversión, es decir, transformación o cambio de una cosa en otra distinta de la conversión de sus padres, la experiencia religiosa de estos de segunda o tercera generación es más bien una evolución, es decir, un cambio o transformación gradual de algo, como un estado, una circunstancia, una situación, unas ideas, etc., de su convicción religiosa. Los valores, las prácticas, las formas de vida propias de la fe y de la comunidad cristiana les resultan normales. Por lo tanto, carecen del elemento coyuntural en su experiencia de vida que les permita contrastar su aquí y ahora con una forma de vida ajena a la de la fe cristiana. En no pocos casos, esto lleva a menospreciar el sistema de creencias cristiano y a desarrollar lo que yo llamo una nostalgia de lo no conocido, es decir, nostalgia de aquello que presumen valioso y digno sin haberlo practicado. Es frecuente que se sientan atraídos a formas de vida no propias de la fe en que se han formado. Cuestiones que tienen que ver con el consumo de sustancias adictivas, alcohol y tabaco, por ejemplo, o en la participación de formas de entretenimiento sociales tales como bailes o como eso que llamamos fiestas mundanas, o el establecimiento de relaciones afectivas con personas ajenas a su fe, o la práctica de relaciones sexuales prematrimoniales o aún fuera del matrimonio. Podríamos sumar mucho de aquello que se desea como si fuera lo que se ha perdido. No pocos acusan que se les ha privado del goce de la vida, del disfrutar su juventud, al no permitírseles participar de tales prácticas. Más aún, este sentimiento de pena por la lejanía, la ausencia, la privación o la pérdida de lo no conocido o practicado, lleva a no pocos a considerar la vida cristiana como aquella que les despoja del gozo de la vida y generalmente puede alimentar un resentimiento al considerarse despojados, despojadas de aquello que aseguran les es propio por derecho natural. 1. Por ahora no me ocuparé de analizar la manera en la que la Biblia se ocupa de estas cuestiones. Quizá lo hagamos en otro momento. Pero baste proponer aquí que se trata de una batalla que empieza y termina siendo siempre una cuestión espiritual, dimensionada ciertamente por factores psicológicos, por factores de relación familiar, por culturas, por cuestiones intelectuales y por cuestiones sociales. Bueno, con esta larga, pero creo yo necesaria introducción, vayamos a nuestro pasaje. Pablo se refiere a la fe de Timoteo, destacando dos cuestiones fundamentales. Es la fe, dice Pablo, que residió primero en su abuela Loida y en su madre Eunice. Además, se trata de una fe no fingida, de una fe sincera. Así que Pablo nos descubre que Timoteo es un creyente de segunda generación, o de tercera, uno que ha abundado en la fe de sus antecesores directos, una fe que ha mamado de su madre y de su abuela. Pero Pablo destaca también que esta fe se distingue por ser una fe no fingida. Fingir es representar o hacer creer algo que no es verdad con palabras, gestos o acciones. Al calificar la fe de Loida Eunice, Pablo se refiere al carácter de la misma,
a los rasgos, las cualidades, las circunstancias que indican la naturaleza, el carácter, insisto, de la fe recibida por Timoteo. Y es aquí donde encuentro un punto de partida para la confrontación del reto que nuestros hijos, nietos y demás familiares enfrentan cuando se alejan de la Iglesia y de Dios, y cuando estos representan un reto para nosotros también. Tiene que ver con el carácter de nuestra fe, dado que a fin de cuentas nosotros somos modelos y transmisores de la misma. Lo fuimos, lo somos y lo seguiremos siendo. Desafortunadamente, por diferentes razones, hemos aprendido, entre otras cosas, que la fe es sinónimo de perfección, de convicción, de continuidad, de no equivocarnos nunca. Pero la vida nos enseña, sin embargo, que la fe, por más sincera, no excluye el error ni la duda, y que pasa por etapas de inconsistencia. Ante tales etapas de inconsistencia en la experiencia cristiana, no pocos padres de familia, presionados por la necesidad de educar en la fe a los nuestros, enfrentamos las debilidades de nuestra experiencia cristiana, de nuestra fe, a base de apariencias, fundamentalmente. Al hacerlo así ante nuestros hijos y demás familiares, quienes nos conocen por todos lados, no solo los defraudamos, sino que los privamos de los elementos indispensables para vivir la vida cristiana. Elementos tales como la confianza en la gracia divina, como la humildad, como el valor del arrepentimiento y la intencionalidad y el costo de la conversión principalmente. Así que cuando los nuestros enfrentan sus propios demonios, descubren que las apariencias no son suficientes para mantenerse en comunión con Dios. Descubren que no hay profundidad en su fe y que ni siquiera tienen una experiencia de vida que les permita apreciar el valor y el sentido, la razón de su entrega sacrificial al Señor. Sí, lo que estoy proponiendo es que los padres creyentes, los familiares creyentes, influimos, establecemos patrones que pueden afectar, dar forma a la fe de los nuestros, de nuestros hijos y demás familiares. Ellos sin dejar de lado que cada quien, incluyendo a nuestros hijos, a nuestros familiares, tienen la responsabilidad personal de responder por sí mismos al llamado que Dios les ha hecho. Pero propongo a ustedes que dado que ya no podemos hacer nada para cambiar nuestra pasada manera de vivir la fe, quienes estamos dispuestos a luchar porque nuestros hijos, nuestros familiares se vuelvan a Dios y se reincorporen a la Iglesia, podemos proponernos empezar a practicar una fe no fingida, una fe sincera, aún ante el rechazo que los nuestros hagan de su propia fe. Esto implica el que reconozcamos las áreas débiles de nuestro caminar en Cristo y que confiando en su gracia nos convirtamos a Él, asumiendo nuestras responsabilidades y luchando por traer a los pies del Señor todo aquello que en nosotros está fuera de su voluntad. Debemos reconocer nuestras debilidades, personal, públicamente, ante el Señor. Debemos reconocer nuestras fallas, nuestros pecados, asumir la responsabilidad de los mismos y aceptar que con ellos hemos hecho tropezar a otros, a los nuestros en particular. Pero no debemos caer en la tentación de hacernos responsables únicos o aún de acusar a la Iglesia como la única responsable de la infidelidad de los nuestros. Ante esta, la infidelidad de los nuestros, nos toca ser fieles,
leales a Dios, defensores de la verdad y de la integridad del cuerpo de Cristo. Debemos evitar el ser cómplices compasivos de quienes se alejan de Dios y de su iglesia. Hay quienes pavimentan el camino de quienes lo han hecho, justificando, repartiendo culpas y tolerando como buenas las actitudes y conductas de los que se han ido. Pero ante su infidelidad, debemos esforzarnos por ser fieles, no para que ellos se vuelvan fieles, sino porque ser fieles es nuestro privilegio y es nuestro deber honrar a Dios con nuestra vida en cualquier circunstancia que enfrentemos. Debemos evitar caer en las manipulaciones de los que se van, porque podemos estar seguros que nos van a poner a prueba. Nos van a animar para que seamos menos constantes en nuestro servicio. Nos van a animar para que seamos menos comprometidos en nuestra participación en las actividades de la iglesia, en el ejercicio de nuestra mayordomía. Procurarán distraernos con invitaciones, con acusaciones. Ante tales presiones tendremos la tentación de aparentar ser lo que no somos. Pero la medida en la que nos dispongamos a vivir esta fe no fingida será un indicador ante Dios y ante los nuestros de la sinceridad y del valor con el que nos ocupamos de compartir el Evangelio de vida a los nuestros y a todos los que están a nuestro alrededor. También será un valioso ejemplo de cómo es que los cristianos, confiando en la gracia del Señor, enfrentamos nuestras debilidades, nuestros retos, nuestro pecado, las circunstancias difíciles de la vida. A quienes enfrentamos el abandono de la fe por los nuestros, les animo para que nos unamos en este caminar y a que con temor y temblor vayamos a la presencia de Dios y le pidamos y que nos propongamos a que no haya nada en nosotros que estorbe la fe de aquellos a los que amamos. Ante sus tinieblas, que nuestra luz resplandezca. A que confiemos en las promesas del Señor y que recordemos que el primer interesado en que ellos se vuelvan a Él es precisamente nuestro Dios. Tal nuestra confianza. A esto los animo, a esto los convoco en el nombre del Señor. Bendiciones.